Toda la audiencia. Hoy tenemos al doctor Jorge López, que nos presentará su sesión sobre resonancia fetal. El doctor López es radiólogo pediátrico del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias y nos acompaña como experta la doctora Marta Gómez Chiari, que es neuroradióloga pediátrica del Hospital Sant Joan de Déu y experta en resonancia fetal. Antes de pasarle la palabra, os recuerdo que para hacer cualquier pregunta utilizad el chat y también la posibilidad de la pestaña de preguntas y respuestas, pero mejor si las concentramos todas en el chat. Y bueno, dicho esto, ya le cedo la palabra al doctor Jorge López. Hola, Adelante. buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al doctor Salvador Pedraza su invitación a participar en la plataforma. Vamos a hablar sobre la resonancia magnética fetal, la experiencia en nuestro hospital. La charla vamos a empezar a hablar de indicaciones, de las secuencias que utilizamos, los casos que hemos visto en nuestro hospital y terminaremos con una conclusión. La resonancia magnética fetal, en primer lugar decir que la ecografía es la técnica de elección en el screening prenatal, que la resonancia es una técnica complementaria que nos va a aportar información más detallada del sistema nervioso fetal y que va a caracterizar las anomalías. En algunos casos va a ser capaz de detectar anomalías asociadas que son ocultas para la ecografía y va a aclarar diagnósticos ecográficos dudosos. Las indicaciones de la resonancia serían hallazgos en la ecografía, fundamentalmente la ventriculomegalia, las anomalías de la fosa posterior, las agenesias de cuerpo calloso, la holoprosencefalia, en casos de embarazos múltiples, sospechas de alteraciones del desarrollo cortical y anomalías toracoabdominales complejas como las malformaciones pulmonares, adenomatoidea quística, las hernias diafragmáticas en las que la resonancia va a poder estimar el volumen pulmonar fetal que va a tener implicaciones en el pronóstico y para planificar el tratamiento, cuando la ecografía está limitada, como en casos de obesidad materna, posición fetal desfavorable o cuando hay una disminución del líquido amniótico, y en otras condiciones como infecciones fetomaternas o una historia familiar de trastornos genéticos. La resonancia no se recomienda en el primer trimestre por la organogénesis, el movimiento fetal y el pequeño tamaño del cerebro. Generalmente se va a realizar a partir de la 20 semana de gestación después de la ecografía selectiva. Es importante contar con un consentimiento informado específico. La aparición de las secuencias ultrarrápidas ha permitido que la sedación no sea necesaria y el único requisito que se recomienda es la ayuna materna de 4 horas para reducir el movimiento intestinal y así los artefactos. En nuestro hospital, en los 12 últimos años, se han realizado 95 resonancias fetales, 79 que representan un 83% en la patología neuroradiológica y 16 que representan un 17% en patología toracoabdominopélvica, en el área de body. Las secuencias que utilizamos son secuencias CD2 ultra rápidas, el single shot fase Spineco, que va a mostrar la anatomía fetal con alta resolución de contraste y utilizamos los 3 planos del espacio. Secuencias balanceadas también son imágenes T2 de alta resolución de contraste y que también son útiles para valorar estructuras vasculares y óseas. Siempre añadimos una secuencia T1 ecogradiente que nos permite detectar sangre, grasa o calcio y que a nivel del sistema nervioso fetal proporciona información sobre la mielinización. Luego tenemos las secuencias potenciadas en difusión que permiten detectar lesiones isquémicas agudas o diferenciar quistes aracnoideos de los epidermoides, presentando estos últimos restricción. Añadimos secuencias angio-RM cuando sospechamos malformaciones vasculares, como una malformación de la vena de Galeno. Luego tenemos las secuencias colangiográficas, que son secuencias muy potenciadas en T2, con un tiempo de eco superior a 160, en las que vamos a ver únicamente el líquido. Y luego también se pueden añadir secuencias cine en dinámicas, pues para ver la movilidad fetal o en casos de ciertas patologías como la atresia esofágica, que puede mostrar la distensión de la bolsa proximal. Estos son casos, secuencias de resonancia. Aquí tenemos un sagital haste, un sagital fiesta, vemos la columna, el canal raquídeo, una secuencia colangiográfica en la que vemos únicamente el líquido, cortes coronales T2 haste,
cortes axiales, un corte sagital fiesta, donde vemos perfectamente la anatomía, vemos el suelo de la boca, los labios, el canal raquídeo cervical, la fosa posterior, un haste, cortes axiales del cerebro fetal potenciados en difusión y cortes coronales y axiales ecogradiente T1, donde podemos detectar los casos que haya sangre o alteraciones de la mielinización. Debemos conocer el desarrollo normal del sistema nervioso fetal, va a ser fundamental para una correcta interpretación de los estudios. El parénquima cerebral fetal tiene un patrón multilaminar, vamos a tener una corteza primitiva o preplaca que es uniforme y hipointensa, una zona subventricular donde están las neuronas superficiales y células gliales y una zona intermedia que no somos capaces de diferenciar, que será la futura sustancia blanca, oligodendrocitos, fibras gliales. Y luego tenemos la matriz germinal, que es la capa interna que rodea los ventrículos laterales y que serían las neuronas profundas. Otra estructura importante es el cuerpo calloso, que se desarrolla de rostral a caudal entre la semana sexta y 20 y que aparece como una banda de grosor uniforme hipointensa. Generalmente vamos a ver el cavum del septum pellucidum, que suele persistir hasta el final de la gestación. Luego tenemos el patrón de girificación y surcación que debemos conocer, que se van desarrollando los surcos a lo largo de la gestación para detectar posibles anomalías. La ventriculomegalia es una indicación frecuente de la resonancia. Hay que tener en cuenta que de la 12 a la 23 semanas de gestación los ventrículos son grandes, es lo que se llama hidrocefalia normal fetal y que van a ir disminuyendo de tamaño de forma progresiva a partir de las 33 semanas. Hablamos de ventriculomegalia cuando el diámetro atrial es mayor de 10 milímetros a partir de la semana 25 y se habla de hidrocefalia ligera cuando es de 10 a 12 milímetros, moderada de 12 a 15 y severa más de 15 milímetros. Luego nos debemos fijar en la configuración ventricular, que puede ser normal o puede haber una colpocefalia, que es cuando hay una dilatación desproporcionada de las astas occipitales en relación con las frontales. Esto lo vemos en casos de agenesia del cuerpo calloso. Luego podemos tener una configuración angular de los márgenes frontales y occipitales, que se asocia típicamente a los defectos del cierre del tubo neural. Y luego puede haber fusión de las astas frontales, que ocurre cuando hay una agenesia de septum pellucidum, que puede ser aislada o ser asociada a otras malformaciones más importantes como la displasia septo-óptica o una holoprosencefalia. Las causas de hidrocefalia pueden ser aisladas, como una estenosis acueductal, o pueden ser malformativas, como un Chiari o un Dandy-Walker, o destructivas, como una isquemia o infecciones. Y luego tenemos causas genéticas. La hidrocefalia puede ser estable o progresiva. Se ha visto que cuando la hidrocefalia es aislada, es menor de 12 milímetros y no es progresiva, se va a asociar a un desarrollo neurológico normal en el 94% de los casos y va a tener poca importancia. En cambio, cuando la hidrocefalia es moderada, de 12 a 15, el desarrollo neurológico normal ya solo es en el 85% de los casos. Y cuando la hidrocefalia se asocia a otras anomalías, el desarrollo neurológico solo va a ser normal en el 50% de los casos, por lo que es importante detectar esas anomalías que puedan asociarse. Otra patología que es causa frecuente de petición de resonancia es las anomalías del cuerpo calloso, fundamentalmente la agenesia. En la agenesia del cuerpo calloso vamos a tener una morfología en tridente de las astas frontales. En este corte coronal sería esta imagen como en casco de vikingo y una extensión superior del tercer ventrículo. En los cortes axiales veremos una configuración paralela de los ventrículos laterales que estarán separados. Veremos la colpocefalia, que es, como hemos dicho antes, la dilatación desproporcionada de las astas occipitales en relación con las frontales. Y veremos también una verticalización de los hipocampos aquí en el corte coronal. La agenesia aislada del cuerpo calloso se asocia a un retraso del desarrollo neurológico en un 27% de los casos. Pero cuando a esta agenesia del cuerpo calloso se asocian anomalías de la fosa posterior, de la girificación, de la surcación o heterotopias, el pronóstico empeora mucho más, ¿no? Por eso es importante detectarla. Y ahora vamos a
a ver casos que hemos visto en nuestro hospital. Este primer caso, el motivo de petición fue una gestación gemelar en la que sospechaban por la ecografía una posible agenesia parcial de cuerpo calloso. Aquí en el localizador vemos los dos fetos en posición sagital y aquí en el localizador vemos a nivel abdominal vemos los dos parénquimas renales de los dos fetos y se realizó un estudio centrado en el parénquima cerebral de ambos fetos. Y vemos que la surcación, vemos un cuerpo calloso íntegro y no había ningún tipo de anomalías. Nacieron dos varones normales que actualmente tienen 4 años y tienen un desarrollo normal. Este es otro caso, un feto de 29 semanas que tiene retraso del crecimiento y cardiomegalia y sospechan una alteración de los surcos. Tenemos cortes coronales, haste y cortes axiales, haste y axial potenciado en difusión. Se ve una alteración de la surcación cerebral con áreas de paquigiria, polimicrogiria. Vemos una jiba aquí a nivel frontal izquierdo. Hay una destructuración, área de encefalomalacia a nivel frontoparietal. Vemos el parénquima normal del lado derecho y el lado izquierdo, todo atrofiado con pérdida del parénquima. Vemos que en la secuencia de difusión no hay restricción y tampoco no hay efecto de masa, lo que indica que es una patología subaguda crónica y sugerimos el diagnóstico de una lesión isquémica infecciosa crónica y la analítica era compatible con una infección por citomegalovirus. La paciente se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo. Este es otro caso que nos piden la resonancia era una gestación de 19 semanas en la que en la ecografía detectan una lesión quística interhemisférica que parece extenderse a la corteza cerebral y sospechaban una esquizoencefalia. Había tenido un feto previo con la paciente con anencefalia y nos piden una valoración del sistema nervioso central. Entonces lo que vemos es una verticalización de los ventrículos laterales, que es altamente sugestiva de una agenesia completa de cuerpo calloso. Vemos un quiste interhemisférico y una anomalía de la cortical a nivel medial, sugestiva de poligiria, paquigiria. Vemos aquí el quiste interhemisférico en la secuencia colangiográfica. Vemos la morfología, como hemos comentado antes, en vikingo de las astas frontales. Y la paciente se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo. Este es otro caso, una gestación de 22 semanas en la que en la ecografía prenatal ven una ausencia del septum pellucidum y nos piden la resonancia para poder ver si hay una displasia septo-óptica o una holoprosencefalia. Nosotros vemos que tiene una ventriculomegalia que es ligera y se confirma la ausencia del septum pellucidum. Vemos la fusión en este corte axial de las astas frontales, en este corte coronal, y realizamos unos cortes más finos y con un filoview más pequeño y identificamos el quiasma óptico de aspecto en principio normal para la edad fetal, por lo que nos pareció que se trataba de una ausencia de septum pellucidum aislada. Esta paciente siguió el embarazo y a los 3 meses realizamos una resonancia magnética al recién nacido y vemos en los cortes coronales T2 con saturación grasa los nervios ópticos. Vemos a nivel de la órbita, a nivel prequiasmático, vemos el quiasma óptico. En estos cortes sagitales vemos la adenohipófisis y neurohipófisis normal, el tallo hipofisario normal y vemos el nervio óptico prequiasmático y el quiasma. Y aquí a nivel a estos cortes axiales con saturación grasa vemos ambos nervios ópticos de grosor normal y aspecto normal y el quiasma óptico. Y los potenciales evocados oftalmológicos y las papilas fueron de aspecto normal, por lo que en principio se confirma que era una agenesia aislada del cuerpo calloso y no había displasia septo-óptica. Este es otro caso, era un embarazo gemelar. En la semana 22 en la ecografía detectan que uno de los fetos tiene una hidrocefalia severa y no tiene líquido amniótico, por lo que
realizan una oclusión del cordón umbilical que se realizó en Barcelona, y aquí luego en la ecografía de las 24 semanas en el feto viable ven una ventriculomegalia de 10 milímetros, por lo que nos piden la resonancia para detectar anomalías asociadas. Esta es la secuencia, el localizador, donde vemos el feto no viable después de la oclusión del cordón umbilical, y este es el feto viable. Estos son los cortes axiales que realizamos del parénquima, los más representativos del parénquima cerebral, donde únicamente vemos una ventriculomegalia aislada, ligera, de 10 milímetros, sin otras anomalías. Vemos el cuerpo calloso íntegro, la fosa posterior de tamaño normal y el cerebelo normal, no había ningún tipo de anomalía. Nos pidieron una resonancia magnética de control que se realizó a las 33 semanas de gestación. Había habido un mínimo incremento de la hidrocefalia, que había pasado de 10 a 12, no representativo, y no se detectaron ningún tipo de anomalías. No había restricciones en la secuencia de difusión. Y cuando nació era una niña, la ecografía transfontanelar era totalmente normal, y actualmente tiene 3 años y un desarrollo psicomotor normal. Este es otro caso. Es que no consigo, me tapa, a ver, me tapa aquí lo veo. Es una primigesta de 27 años y una gestación de 35 semanas. En la ecografía detectan un feto con hidrocefalia y posible sangrado intracraneal. Nosotros aquí en la secuencia de difusión vemos un área de... Hay imágenes que para poner están cambiado el lado derecho con el izquierdo, pero bueno, lo que detectamos es a nivel frontal derecho un área de isquemia, en la difusión una restricción. Vemos en esta secuencia con gradiente T2 sangre, sangre a nivel frontal, vemos la hiposeñal en esta secuencia con gradiente T2, la alta señal en la secuencia T1, el edema que afectaba a ambos hemisferios cerebrales, la destrucción del parénquima cerebral, que es evidente en este corte coronal, y el sagital era una isquemia aguda con sangrado, y en la que presentaba restricción de la difusión y era aguda. En la necropsia se confirmó los hallazgos de isquemia hemorrágica y se detectó una hipertensión del cordón umbilical como causa de la misma. Este caso es una primigesta de 30 años. Con la ecografía se ve una lesión quística multitabicada con componente intra y extrapélvico, que sospechan pues un teratoma sacrocosigio o una estrofia cloacal. Nosotros ya aquí en la resonancia vemos en el corte axial superior la vejiga en posición anterior y una integridad de la pared abdominopélvica, lo que en principio descarta la estrofia cloacal, y vemos ya más inferior y posteriormente una estructura quística multitabigada con componente intrapélvico y extrapélvico. Lo apreciamos mejor en este corte sagital, donde vemos la pared abdominopélvica íntegra, la vejiga en situación anterior y superior y la estructura quística multitabicada con componente intra y extrapélvico. Vemos la secuencia colangiográfica que nos ayuda y perfila mejor la lesión, el corte coronal y cortes coronales. Era un teratoma sacrocosigio tipo 2 de la clasificación de la Academia Americana de Cirugía Pediátrica. Tenemos 4 tipos. El tipo 1 es cuando es una masa únicamente externa sin componente interno. El tipo 2, como en nuestro caso, es una masa de predominio externo con pequeño componente interno que llega solo al espacio presacro. El tipo 3 es un componente externo e interno, pero siendo el interno extendiéndose a la cavidad abdominal. Y el tipo 4 solo cuando hay componente interno. El teratoma sacrocosigio hay que tener en cuenta que sufre transformación maligna y solo es de un 5 a un 10% si se diagnostica y trata antes de los 2 meses de edad. Pero en cambio la transformación maligna pasa a ser de un 50 a 90% cuando se diagnostica o trata más allá de los 4 meses. Por eso es importante detectar el componente interno, que en algunos casos puede ser el único, el tipo 4. Esta es la imagen otra vez del teratoma sacrocosigio y la ecografía que se realizó al recién nacido previo a la intervención quirúrgica. Este es un caso de una gestante de 41 años
afecta de púrpura trombocitopénica idiopática. En la ecografía de las 26 semanas detectan 2 radiomiomas cardíacos. Entonces nos piden la resonancia para descartar una esclerosis tuberosa que, como sabéis, se asocia a los radiomiomas cardíacos. Entonces realizamos un estudio centrado en el cerebro fetal y vemos en estos cortes axiales, sagitales y coronales single shot T2 nódulos subependimarios hipointensos múltiples que protuyen en la pared ventricular. Eran los nódulos subependimarios características de la esclerosis tuberosa. La paciente se sometió a una interrupción voluntaria del embarazo. Este es un caso de una gestación de 19 semanas que en la ecografía detectan un posible defecto, del tubo neural a nivel sacro de S2 a S5 y una ventriculomegalia de 10 milímetros. Y ante la sospecha de un mielomeningocele sacrofetal nos piden la resonancia. En la resonancia vemos una hidrocefalia severa que alcanza de 17,8 milímetros y vemos la configuración típica angular tanto a nivel frontal como occipital, de características de los defectos del cierre del tubo neural. Vemos la colpocefalia, el mayor tamaño de las astas occipitales en relación con las frontales, y en los cortes sagitales vemos el mielomeningocele sacro, el defecto del cierre del tubo neural. Esta es la correlación con el feto, el defecto de cierre del tubo neural, el meningocele lumbosacro, y vemos que se trataba de una malformación de Chiari tipo 1 por el descenso y la fosa posterior de pequeño tamaño que también presentaba el feto. Este es otro caso, una gestante de 25 semanas en la que se detecta una infección por citomegalovirus. El PCR era positivo en el líquido amniótico y había una hidrocefalia asimétrica izquierda. Entonces, en estas imágenes centradas en el cerebro fetal, vemos que hay una importante destrucción del parénquima cerebral, un área de cefalomalacia, parieto occipital derecha, en estos cortes axiales. Lo vemos aquí a nivel coronal, la importante destrucción del parénquima cerebral, en los cortes axiales de nuevo, y a nivel sagital, como afecta fundamentalmente a nivel cortical y subcortical. Esta paciente decidió seguir adelante con su embarazo a pesar de los hallazgos, y en la ecografía transfontanelar del recién nacido se objetivaron múltiples calcificaciones y áreas quísticas periventriculares bilaterales. El PCR en la orina del recién nacido fue positivo para el citomegalovirus, y el recién nacido tenía una microcefalia, hipoglucemia y un retraso psicomotor con hipotonía axial. Actualmente tiene 6 años y es incapaz de deambular, está en silla de ruedas. Este es otro caso de los primeros que nos pedían por confirmar un defecto de cierre del tubo neural. Y en la resonancia magnética vemos la configuración angular del sistema ventricular, la horizontalización de los ventrículos laterales, características de la genesia completa del cuerpo calloso. No vemos cuerpo calloso. Vemos un mielomeningocele occipital con el defecto óseo a través del cual pasa tejido cerebral. Vemos una fosa posterior pequeña con un descenso de las amígdalas cerebelosas, y era una malformación de Chiari tipo 3. Esta paciente decidió, a pesar de los hallazgos, seguir con el embarazo, y esta es una resonancia que se realiza al recién nacido, en el que vemos mejor el defecto óseo, el mielomeningocele suboccipital, vemos asociada una siringomielia, y esta es la correlación con la foto del recién nacido, de una malformación de Chiari tipo 3. Este es otro caso, es una sospecha de la ecografía de una anomalía vascular, también es un caso de los primeros que vimos. Hay una hidrocefalia y un importante adelgazamiento del parénquima cerebral a nivel parietal derecho, secundario a la anomalía vascular. Vemos una gran dilatación del seno recto. Vemos en este corte sagital la dilatación de la vena de Galeno y el nido adyacente. Era una malformación de la vena de Galeno.
Este otro caso es un feto de 28 semanas en la que la ecografía detecta una lesión quística de 13 milímetros que localizan en el polo superior del riñón izquierdo. Nosotros vemos que la lesión estaba en el área adrenal y estaba descendiendo el riñón izquierdo. Vemos aquí el riñón izquierdo descendido, empujado por la lesión quística, y vemos el otro riñón normal. Este siguió nosotros sospechamos por la imagen que podía ser un hematoma adrenal, un quiste adrenal o un neuroblastoma quístico. El embarazo siguió adelante. Esta es la ecografía que se realiza al recién nacido, donde se ve una lesión de predominio quístico con una pared prominente y algún septo en su interior, y el paciente fue seguido evolutivamente y ya decidieron intervenirle a los 9 meses y se realizó una resonancia magnética prequirúrgica y veíamos la lesión quística a nivel adrenal, el riñón descendido un poco y empujado por la lesión quística. Este es un corte axial T2, donde vemos la lesión que tiene una cápsula hipointensa bien definida, y el centro es hiperintenso y tiene como unas estructuras redondeadas en el centro. Este es un axial ecogradiente de 1 sin contraste, y tras la administración de contraste vemos que estas estructuras redondeadas tienen una captación periférica y se intervino y fue un teratoma maduro quístico retroperitoneal. El siguiente caso es una ecografía que se realizó en la semana 20 y donde se vio un riñón fetal izquierdo de aspecto poliquístico. Nos piden la resonancia para descartar patología asociada del sistema nervioso central o la existencia de hemivértebras. Se realizó el estudio y en principio el parénquima cerebral estaba normoconfigurado, no había alteraciones de la surcación ni había alteraciones a nivel del esqueleto óseo que nosotros percibiríamos. Se ve aquí en los cortes axiales el riñón derecho normal y vemos el riñón izquierdo agrandado con múltiples quistes y ausencia de parénquima renal. Aquí tenemos los cortes coronales, vemos el riñón derecho normal y el riñón izquierdo aumentada de tamaño y con múltiples quistes de diferentes tamaños, y aquí tenemos el corte sagital centrado en el riñón izquierdo y la correlación con la secuencia coagiográfica. Este embarazo siguió adelante y vemos en la ecografía del recién nacido, vemos el riñón derecho normal y el riñón izquierdo aumentado de tamaño con múltiples quistes de diferentes tamaños y ausencia de parénquima normal, y esta es una ecografía que se realizó a los 7 meses donde vemos ya el riñón derecho que ha aumentado mucho de tamaño, el crecimiento normal, en cambio el riñón con displasia multiquística disminuido de tamaño, ya presenta un tamaño inferior y vemos los quistes y la ausencia total de parénquima renal. Este es otro caso, un feto de 22 semanas en la que ven una lesión abdominal elongada. Nos derivan del Hospital de La Palma y que puede corresponder a intestino y sospechan una duplicación intestinal o un proceso obstructivo o malformativo. Realizamos la resonancia magnética y vemos que hay una dilatación del estómago, del duodeno y del yeyuno proximal. Vemos la imagen característica de 3 burbujas sugestiva de una atresia yeyunal. El paciente se derivó para el parto al Hospital de la Candelaria y se detectó, bueno, vemos la ecografía del recién nacido, las 3 burbujas características de la atresia yeyunal. Se detectó una atresia intestinal múltiple tipo 4, vieron un yeyuno proximal muy dilatado en sus 5 centímetros iniciales y múltiples atresias en yeyuno proximal separadas por áreas de intestino normal. Se hizo una resección de aproximadamente unos 10 centímetros de intestino delgado y se realizaron 4 anastomosis terminales, 3 yeyunales y una yeyuno ileal. Este es otro caso, un feto de 33 semanas en la que se detecta una formación quística de 26 milímetros en el lóbulo hepático derecho. Nosotros realizamos la resonancia y confirmamos que hay una lesión quística en el lóbulo hepático derecho. En principio es un quiste que parece simple, de paredes finas, que tiene 31 milímetros. Vemos aquí en los cortes coronales. No se veían ninguna otras anomalías. Vemos aquí en la secuencia coagiográfica el quiste.
Siguió el curso el embarazo y en la ecografía del recién nacido vemos una lesión quística de 45 milímetros por 27 milímetros con una pared un poco prominente. En una ecografía de control se ve que la lesión ha crecido, que se realizó en una semana, y nos piden posteriormente una resonancia. En la resonancia vemos la lesión quística, que tiene un tamaño similar a la de la ecografía, pero sí que vemos que tiene una pequeña cantidad de líquido perihepático, lo que sugiere una posible fisuración, rotura del mismo. El paciente se intervino y se trató de un hematoma mesenquimal hepático. Se hizo una resección en el Hospital de La Paz en Madrid. El siguiente caso, y ya último, es una madre de 42 años con una gestación de 29 semanas en la que se sospecha un síndrome de Marcusin-Kaumann y ven que hay hidronefrosis y lo derivan a nuestro hospital para realizar una terapia intrauterina, una derivación peritoneo-amniótica para solucionar la hidronefrosis. Entonces, previo a este procedimiento, nos piden una resonancia magnética del feto. Aquí tenemos los cortes axiales T2 del abdomen del feto y vemos la importante ascitis, como las asas intestinales están medializadas, y vemos la dilatación pielocalicial. En un corte inferior vemos la ascitis y vemos dos estructuras quísticas que están juntas y separadas como un tabique o un septo. Vemos los dos riñones dilatados. Realizamos una secuencia colangiográfica en cortes axiales y vemos lo mismo, vemos la ascitis en el abdomen fetal, vemos la dilatación pielocalicial, las dos estructuras quísticas. Esto sería la parte superior de la pelvis o parte inferior del abdomen. Ya a nivel de la pelvis inferior vemos las dos estructuras quísticas. Aquí tenemos un corte coronal, vemos la ascitis, el hígado, las dos estructuras quísticas en la pelvis que protruyen hacia el abdomen. Vemos la importante dilatación pielocalicial de los dos riñones. Vemos también este corte coronal lo mismo, y aquí vemos en el corte sagital, vemos esta estructura quística más grande que estaba en el lado derecho, que nos impresiona de que puede corresponder al recto dilatado, y esta estructura que está anterior y prácticamente separado por ese tabique que pueda corresponder a la vejiga. Cuando realizaron el procedimiento de colocación para realizar la derivación peritoneo-amniótica, pues salió orina y se vació la cavidad amniótica, desapareció la ascitis y también se resolvió la hidronefrosis. Se trataba de una malformación cloacal. Y ya acabamos con la conclusión, pues que la resonancia magnética fetal es complementaria a la ecografía, aporta, gracias a sus precisos detalles anatómicos y a su alto contraste, información diagnóstica adicional que va a permitir en algunos casos detectar anomalías inadvertidas para la ecografía, lo que va a permitir establecer el pronóstico y va a ayudar a planificar el tratamiento intraútero, incluida la cirugía fetoscópica que se ha desarrollado, el parto y la cirugía posterior. Muy Pues bien. nada, muchas gracias a todos. Acabamos con una foto del Teide nevado, aunque actualmente no está nevado. Tenemos aquí un tiempo veraniego, pero muy bien. Nos lo imaginamos. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por la exposición y este desplegamiento de casos y de imágenes, correlación con eco, incluso con necro. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas. Os animamos a todos a comentarios y preguntas. Y empiezo leyendo alguna. Marta, también te preguntando tu opinión como experta. Perfecto. A ver, la primera pregunta. ¿En la resonancia fetal valoráis también la placenta, útero y pelvis materna de manera sistemática o, como se ha hecho la reso después de una ecografía, solo confirmáis descartar lo que os piden o solicitan de los hallazgos de la eco? Jorge.
Claro, sí, sí, siempre nos fijamos y ves, claro, ellos probablemente ya están más que valorados con la ecografía que realizan ellos, pero si ves una placenta previa o alguna anomalía, sí que la describimos, sí. Y Marta, vosotros en vuestro sistema que tenéis más estructurado o cómo lo hacéis? Bueno, con que dentro del protocolo tanto de body como de neuro se incluye como mínimo en neuro una adquisición de todo el abdomen materno, en este caso lo hacemos en axial. Valoramos la placenta, pero no es un estudio dirigido para placenta, pero como dice Jorge, miramos si tiene una implantación anómala, si puede ser una placenta que tiene unas características de intensidad de señal no acordes con la gestacional, si algún hallazgo incidental, a veces encontramos grandes miomas o incluso una lesión uterina en la madre. O sea, aparte de la placenta, valoramos también un poco todo, ¿no? lo que vemos en el abdomen materno. Pero claro, para estudiar la placenta, pues es un estudio diferente, pero sí que hacemos una valoración global. Incluso vemos también si puede tener un engrosamiento anómalo, ¿no? Y sobre todo cuando estamos con fetos SIR, todo y que no sea una valoración dirigida a la placenta, pues miramos, ¿no? Que no sea una placenta senescente, que no tenga algo. Muy bien, gracias. A ver, siguiente. En el caso de una RM fetal patológica, ¿se hace siempre o sistemáticamente un arresto de control postparto para confirmar los hallazgos o solo si es necesario o en qué condiciones hacéis, Jorge? No, en principio solo en algunos casos en los que se quiere confirmar el diagnóstico o descartar otras anomalías. En principio no. Vale, vale. En Sant Joan de Déu Igual, también. Vale, cuando, bueno, por ejemplo, si es un hallazgo, ¿no? que genera mucha duda o que realmente es importante aclararlo, sí. vale. Una pregunta que es el caballo de batalla de todos los informes. ¿Experiencia y posibilidad de un informe estructurado en resonancia fetal? Aportando sobre todo datos cuantitativos, aparte de los subjetivos. ¿Qué opináis sobre el informe estructurado? Sí, yo creo que es fundamental porque hay una parte que hay biometría que se debe reflejar. Sí, Vale, sí, tenemos una parte estructurada y otra parte que añadimos pues según la patología, que los hallazgos incidentales, pero sí, en fetal yo creo que es fundamental el informe estructurado muy de bien. biometría y de determinados. Nos preguntan también cuánto tiempo se tarda en realizar una resonancia fetal. Supongo, si tenéis más o menos, supongo que según Sí, casos, pero por pues ejemplo, de sí. medias. Sí, pues normalmente es bastante variable y también de la patología y de los movimientos del feto. Puede haber estudios que en 15 minutos estén ya realizados porque el feto se mueve poco, está bien posicionado y consigues dar. Es fundamental conseguir los cortes bien perpendiculares en los tres planos del espacio, por ejemplo en neuro, sobre todo, ¿no? en el cerebro. Y hay estudios que en 15 minutos pueden estar hechos y otros que puedes estar una hora porque se mueve el feto y claro, necesitas que los cortes sean perpendiculares en los tres planos del espacio. Pero eso es variable, pero de media entre 15 minutos y una hora. Pero de media pues podrían ser 40 minutos, 30 minutos. Vale. Bueno, estudios normales, por ejemplo, cuando que son dos fetos, pues puedes pasarte una hora. Claro. Sí, me imagino que Marta. Sí, igual, Jorge. Muy bien. Vosotros, bueno, sobre todo aquí también la opinión de Marta que dispone de las dos máquinas. ¿Recomendáis 3 Teslas o 1,5 para el estudio de la resonancia fetal? Marta y Jorge también, evidentemente. Perdón. Bueno, pues en principio utilizamos mucho 3 Teslas cuando tenemos una patología de sistema nervioso central, cuando nos piden, perdón, valorar muy bien todo lo que es el desarrollo cortical, esta maduración y hacer un microfenotipado como muy exquisito. Ahora con las nuevas máquinas de 1,5, la verdad es que los software están bastante optimizados y nosotros ahora pues
sí que procuramos que todo lo que sea una patología muy concreta o valorar muy bien el desarrollo cortical vaya a la 3 teslas, o incluso pues una patología de body que sea una sospecha tumoral o algo muy concreto, pero si hay una sospecha muy baja, pues lo hacemos indiferente, tanto en una máquina como en la otra. Muy bien. A ver, pregunta del doctor Cabrera. ¿Hay alguna preparación previa para disminuir la movilidad fetal? No, nosotros no usamos más que lo que he comentado de la ayunas de 4 horas, pero es que con las secuencias haste y fiesta no, en principio no es necesario. Sí que hay algunos fetos que tienen más movimientos, pero bueno, repites la secuencia 2 o 3 veces y a la tercera te suele quedar bien. ¿Vosotros hacéis algo, Marta, en Santander? Bueno, hace mucho tiempo sí que no hacíamos lo del ayuno, pero después un tiempo, puede ser 2 años o así, con la doctora Rebollo, hemos cambiado un poco este protocolo en el sentido de que ya no pedimos ningún tipo de ayuno, y la verdad es que la experiencia es igual que cuando hacían el ayuno. Bueno, Evidentemente, sí, perdón, antes de entrar a la máquina, ¿no? Pues, que no coma mucho, ¿no? Porque depende, como dice Jorge, si es un estudio que puede ser corto, perfecto, pero si es un estudio largo, en una gestación un poco avanzada, ¿no? Con la barriga y todo aquello, un poco más por confort de la paciente. vale. Otra pregunta más antes de pasar al director. ¿Se realizan cursos de formación para técnicos en resonancia fetal? ¿Cómo se forman? ¿Tenéis alguna experiencia o es de ir trabajando conjuntamente? ¿O qué opináis sobre esto? Claro, nosotros solemos, en los fetos estamos allí a pie de máquina y solemos estar viendo, incluso a veces que nosotros mismos planificamos los cortes o le decimos, pues gira un poco. Son estudios que estamos nosotros allí también en función de los hallazgos que vas viendo, pues puedes seguir añadiendo secuencias. Generalmente estamos a pie de máquina. ¿Y vosotros, Marta? Sí, una formación de técnico reglada nosotros no tenemos, y es lo que dice Jorge, ¿no? Sobre el trabajo asistencial de cada día. Estás a pie de máquina, incluso cuando hay alguna duda tenemos, ¿no? Como todos, ¿no? El soporte de los técnicos de aplicaciones de las diferentes casas comerciales, y es un trabajo en conjunto con ellos. Muy bien. ¿Podéis lanzarnos algún reto de futuro para la resonancia fetal? ¿Qué creáis? ¿Esto es hacia dónde va a ir? ¿O en algún reto o la inteligencia artificial? ¿Qué opináis? Bueno, Marta, que tiene más experiencia. Marta, nosotros, bueno, retos de futuro, por ejemplo, técnicas avanzadas tipo el DTI, ¿no? La tractografía. En alguna ocasión, de hecho, hay papers y experiencias de algunos grupos de la espectroscopía en casos de lesiones tumorales congénitas, o incluso en casos de lesión de sustancia blanca. Hay diferentes papers que lo comentan como factible. Nosotros de vez en cuando hacemos algún tipo de espectroscopía, pero estamos trabajando en cómo afinarla para que sea asistencial. El DTI en alguna ocasión nos ha ayudado un poco, pero la verdad es que es como para corroborar lo que ya veo con el T2, de que puede haber una alteración del desarrollo cortical allí. Y lo de la inteligencia artificial, actualmente lo que estamos haciendo es trabajar en conjunto con el equipo de ingeniería y hacer modelos 3D, tanto del feto, del abdomen completo, para hacer una planificación quirúrgica, por ejemplo, en casos de estenosis laríngea, en casos de cierres de defecto del tubo neural. Y en este momento estamos aplicando la inteligencia artificial, más que esto es
el trabajo conjunto con ingeniería, modelos 3D, tanto virtuales como impresos, para que los cirujanos puedan hacer una planificación más exacta y reducir el tiempo de quirófano y el tiempo de todo para el niño y, bueno, para el feto y para la madre. ¿No? Súper interesante. Muy bien. Bueno, doy paso al director de la sesión, que siempre acaba haciendo una síntesis y nos destaca los puntos para finalizar esta sesión. Perfecto. Muchas gracias, Ira, por tu excelente moderación. Gracias también, Marta, por tus comentarios de experta. Y Jorge, yo creo que nos ha gustado mucho porque los casos eran muy interesantes, los has explicado muy bien, era un placer oírte irlos detallando. Yo creo que tú nos has enseñado, has respondido a 5 preguntas. Todos estábamos pensando, a ver qué Jorge nos dice del quién, del qué, del cómo y del cuándo. Y lo has respondido perfectamente, porque nos has dicho, a ver, señores, un poco el cuándo has dicho unas indicaciones, había una diapo que se veía todas las indicaciones, y también has dicho, oye, después de las 20 semanas, ¿no? Eso sería el cuándo. Respecto al cómo, has dicho las secuencias ultra rápidas, ¿no? También lo has dejado muy claro. Respecto al quién, nos has dicho, hombre, somos un equipo de 2 radiólogos, tenemos una formación previa y sobre todo también con Marta habéis destacado que es importante el mantenimiento de la capacitación, de alguna manera. Tú has dicho, hombre, quizás al menos hacer 40 casos al año, ¿no? Eso sería el quién, como radiólogo, ¿no? Después, un poco respecto al qué, sobre todo has enseñado muy bien todos los hallazgos, destacando que la mayoría son hallazgos más del área de neuroradiología, ¿no? Pero yo creo que lo más interesante es el por qué, ¿no? Nos has dicho, hombre, la verdad es que la sensibilidad diagnóstica es muy alta. A veces vemos falsos negativos o positivos de la ecografía, pero también es muy interesante la capacidad que tenemos de establecer el pronóstico del paciente, del feto, y sobre todo planificar el tratamiento intraútero o el parto o postútero, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ha sido una visión muy completa y que nos ha ayudado mucho. No sé si te parece bien este pequeño resumen, Jorge. Perfecto, Salva, perfecto. Muy bien. Bueno, oye, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y solo recordar a la audiencia, bueno, mañana no hacemos sesión porque en Cataluña tenemos una jornada de la Sociedad Catalana de Radiología sobre retos en radiología, por lo tanto mañana no hacemos sesión y hacemos el viernes sí que hacemos y te contaremos con Ángel Morales, que lo conocéis todos, que nos va a hablar que en caso de que tengamos un error diagnóstico, cómo gestionamos los riesgos ante un error diagnóstico. Estáis todos invitados. Por lo tanto, que tengáis todos un buen día. Gracias, Jorge, gracias, Sira y gracias, Marta. Nos vemos el viernes. Un saludo a todos. Un abrazo. Saludo. Gracias. Adiós.